Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición, programa número 4 de Hablando de Botes, este espacio que se está convirtiendo en la tertulia de referencia de Vela Latina Canaria. Tenemos la satisfacción de que nuestros vídeos están siendo visualizados por cientos de personas cuando se cuelgan normalmente 4 días después de este programa, 4 o 5 días, lo que nos indica que estamos llegando a un número importante de toda la afición botera, y eso es una cuestión a celebrar. En segundo lugar, decirles nuevamente que sean muy bienvenidos y bienvenidas a la Casa de la Orden del Cachorro Canario. Esta es la Casa de la Canariedad, donde ustedes podrán disfrutar luego de música y el resto de días de actos culturales. Y sin más, les dejo con Marcos Cabrera, presidente del Club de Vela Latina Roconublo, y Juanín Cabrera, miembro del Roconublo, persona que ha ideado también este Hablando de Botes, y sean muy bienvenidos. Gracias por participar en Hablando de Botes. Pues nada, como decía Luis, esta es la cuarta ocasión, bueno, ya la quinta si incluimos el primer programa que tuvimos con el Roconublo, y no podía ser de otra forma que en el día de hoy pues celebráramos esta charla o este coloquio, pues hablando de un barrio que yo creo que en el mundo de la vela latina no hay otro igual, como es el barrio de San Cristóbal. Máxime cuando mañana, si Dios quiere y el tiempo lo permite, vamos a celebrar la tradicional regata entre los botes del barrio por la fiesta de Santiago, si no me equivoco. Bueno, las fiestas de Santiago, que en realidad era en su primer día, en el pasado, el 25 de julio era San Cristóbal, lo pasaron para el 10, pero seguimos celebrándolo el 25. Perfecto. Como tradición, digamos, centenaria del barrio. Pues aclarado está. Entonces aquí tenemos representantes me falta de San Cristóbal, que no han podido venir, pero sí está del Roconublo, sí están del Chacalote y sí están del Guerra del Río. Les agradezco que hayan venido por aquí y les animo a que todo aquello que tengan que comentar, pues lo puedan comentar. Yo como introducción me gustaría plantear una cuestión que a mí me parece que es de muy última hora, y es ese proyecto que parece que hay de centro náutico de alto rendimiento que tienen previsto para San Cristóbal, donde entre otras la Federación de Botes de Vela Latina aparece como que está, digamos, de acuerdo con ese proyecto. A mí me sorprende porque no lo ha consultado ni lo ha planteado a ningún miembro de la Asamblea, por lo menos. Y a mí, desde el desconocimiento, me gustaría saber la opinión de aquella gente mayor o que tenga un mejor conocimiento de la zona y de lo que supone el proyecto, si realmente es un beneficio o puede llegar a ser un beneficio para el barrio, que yo entiendo que siempre hay pros y contras, como todo. Pero bueno, me gustaría saber la opinión de ellos. Buenas tardes a todos y a todas. Lo del tema de la base náutica que se va a hacer en San Cristóbal, yo creo que hace unos años en el plan del barrio, el Peri, entraba lo que era antes la factoría, que después fue una fábrica de ladrillo y más tarde del Agua San Roque. Pero creo que eso estaba dentro del plan del barrio, pero claro, no sé si ahora han modificado la cuestión de lo que es el Peri, y ahí yo desconozco el tema. Sé que está interesado gente, pero yo tampoco he sabido nada, ni a nosotros nos han informado, por lo menos a la Junta Directiva del Guerra no se le informado nada. Nosotros desconocemos todas estas cosas. No sé si alguno de mis compañeros esto o yo lo sabe, pero yo creo que no. Hay un vídeo donde se muestra una gráfica de lo que pretenden hacer y muy a grosso modo, porque tampoco te podría explicar mucho mejor, se trata de un muelle que sale aproximadamente donde está el muelle actual y viene a terminar o tener su entrada a la altura del Cardoso, más o menos, entiendo yo, y bastante retirado de tierra, con todo el equipamiento que eso llevaría y esta cuestión, digamos, como parte más visible de lo que es el proyecto. O sea, yo considero, por lo menos que me parece, por parte de la Federación, que no cuente con nosotros o que no se nos plantee, pues no me parece del todo correcto. Y después, desde el punto de vista de impacto al campo de regatas nuestro, que es lo que estamos hablando, yo creo que sí, que va a ser importante. Y no sé hasta qué punto, porque lo venden como que va a revitalizar el barrio marinero de San Cristóbal, a todos aquellos pescadores que están allí. No sé hasta qué punto eso llegaría a ser así. Pero bueno,
No sé si... De hecho, una pequeña observación. Ahora mismo, a las 8 de esta tarde, en el barrio marinero de San Cristóbal, en las inmediaciones de lo que es el edificio asociado a la Asociación de Vecinos, se va a hacer una presentación de ese vídeo y por parte de, creo que de la autoridad portuaria, según han repartido unos papelitos, acerca del gran proyecto. Como tú dices, ese proyecto va a suponer un aumento de lo que sería toda la explanada del muelle, aproximadamente, podemos decir, unos 300 metros hacia afuera, y va a llegar hasta Cardoso con diferentes pantalanes en medio, y en principio lo van a explicar hoy, y nos enteramos a través de un vecino que ha entregado una octavilla para enterarnos, porque no hay constancia acerca. Yo no sé, Juanín, tu opinión acerca, porque decir que el campo de regata va a ser nuevamente modificado, eso es una realidad, como dice tu primo Marco. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, se carga un poco o bastante el campo de regata y también se carga medio barrio, o sea, un poco cambia la figura, si ya ha cambiado ya con el... y cómo se ha quedado, digamos, en general el barrio, pues imagínate el cambio que pega si haces una infraestructura como la que están diciendo que van a hacer, ¿no? A los botes les rompería bastante, imagínate. Si yo creo que históricamente en la vida de lo que es la vela latina de Guenaza, los botes de vela latina, la autopista, dio un cambio importante que no somos conscientes porque nosotros ya cuando nacemos pues está la autopista y lo vemos desde ahí, pero para la gente vieja yo me acuerdo cuando decía que los botes no era lo mismo porque date cuenta tú que lo que le comieron al campo de regata fue bastante, se cargaron prácticamente todas las playas que había, ¿no? Pues en verdad que sobre todo, si hablamos de vela latina de los botes, no entiendo que la federación pueda estar aprobando un proyecto de esto, ¿no? Que va en contra totalmente de los botes. Yo me estoy enterando ahora también, en su momento se habló algo de que, como dice Tino, del tema, como dice Tino, él dijo ahora de la fábrica de ladrillo y después el agua San Roque, yo me acuerdo que decían los viejos que había una factoría también, que es como le decían, la factoría, ¿no? Y la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Habrá que den explicaciones. Yo por lo menos por parte como botero no entiendo que vayan a hacer, sobre todo va a ser un cambio bastante ambiental también bastante importante. Será un cambio radical. Vamos a ver, desde mi punto de vista, como chacalote que todo el mundo sabe que soy sobre todas las cosas, yo creo que es importante tener en cuenta dos detalles. La primera es probable que existan pros y contras, es probable no, existirán pros y contras. Lo que sí sería importante es que tanto las personas afectadas como los colectivos, vecinos, la vela latina en sí, que no se deje de lado al vecino, porque el vecino del barrio marinero de San Cristóbal siempre se ha visto afectado por todos los cambios que ha habido en el barrio y siempre en detrimento de sus intereses. El barrio marinero de San Cristóbal ha entregado mucho en pro de la ciudad, la pista, el paseo marítimo, y nunca se ha ido en pro. Entonces, lo que me gustaría saber si el día de mañana el vecino se va a ver arropado, si va a haber mejoras para las infraestructuras del vecino, si va a haber una mejora de las condiciones de vida del vecino y, sobre todo, si no se van a erradicar a los pocos chacalotes que quedan, porque supongo que será un gran pelotazo desde el punto de vista positivo, porque habrá cosas que se revaloricen y otras que no. Y lo segundo, y le paso la palabra a Antonio que me la pide, hay una cosa que es muy importante, que vamos a perder algo que es vital en la filosofía de la vela latina, que es la empopada, que Juanín y yo hemos hablado mucho. Salimos del muelle deportivo y llegamos hasta la Marfea y es una hora de conversaciones, de plantear la regata. Claro, ahora cuando tú haces la empopada desde el barrio marinero de San Cristóbal hasta La Laja, va a suponer una empopada de 15 minutos. No, hay otra empopada, la de que vienes para abajo cuando termina la regata. En efecto, pero esa ya es una empopada que te cambia totalmente la filosofía, que es la empopada de la regata que ya ha pasado. Hombre, es un pequeño detalle, pero que sepamos que si esto ocurre, va a cambiar un poco la filosofía como la conocemos. Le paso la palabra a el señor Antonio Cabrera. Buenas tardes. Un día me invitaron a mí a la federación porque había una reunión y estaba el señor Salón, estaba Barrera, Octavio Barrera,
Y entonces, cuando empezaron a hablar dos chicas y dos chicos que estaban allí, que eran los que habían hecho el proyecto ese, y entonces yo le dije a ellos, digo, señores, yo no comprendo cómo una cosa que perjudica a la vela latina se esté apoyando dentro de la vela latina. Entonces el señor Salón y Alejandro me dijeron que eso no le perjudicaba a la vela latina. Y yo le dije, Alejandro, parece mentira que tú sabiendo lo que es la baliza de Cardoso, lo que es que los botes vayan allí, la grada que tenemos, que tú digas que lo que quieren hacer no perjudica a la vela. ¿Para qué coño nombraron, perdón, la vela latina BIC? ¿Qué es lo que está defendiendo? Para nada. Y eso se lo dije yo a Octavio Barrera, que es uno de los promotores, y Salón, que son los que hicieron la reunión allí con esta gente para presentar el proyecto. Alejandro. Juanín, Marcos. Lo de Octavio te refieres a Alejandro Barrera, ¿no? Bueno, es que el tema es bastante delicado porque... Delicado porque nos cuesta mucho enfrentarnos a los que creemos que son amigos, pero que a última hora están medrando nada más que para lo de ellos. Por eso. Entonces hay momentos que hay que hablar. Y como ya yo tengo edad y paso de todo eso, ya yo no dependo de buscar un trabajo, ni que me den una limón. Entonces puedo hablar lo que yo quiera. No, me refería delicado, Antonio, a cómo está la situación de eso, de lo que tú estás diciendo, de gente de la propia, gente de los botes en la vela latina, dentro de la federación y dentro de los botes. Hay que descubrirlo. En contra de eso, o sea, me parece bien lo que estás diciendo. Yo me refiero que está el tema muy delicado en cuanto que esto existe y es un problema que estamos viendo otra gente que somos de los botes de siempre y a lo mejor ellos de la federación y de los botes esto, porque claro, Alejandro, digamos que es ahora mismo es el armador de un bote, saber que lleva un bote e incluso hasta hace poco lleva dos botes, o sea, y es importante muy importante pues que gente en este tipo de temas, como tú dices, no estemos todos juntos, que haya gente que piense del otro lado. Y claro que por eso te hablo de lo delicado de la situación y que también, digamos, en el pasado ha asistido. Yo cuando estabas comentando del movimiento del barrio, San Cristóbal ha sufrido un deterioro en los cambios que ha habido siempre. Yo me acuerdo cuando era un niño que hubo un movimiento, no me acuerdo ahora bien de quién, porque yo era muy niño, pero sí que habían camisetas y todo por ahí de San Cristóbal existe, ¿no? Cuando el castillo y cuando todo esto, o sea, movimientos hay, pero si realmente te ponen la pata encima, como se decía abajo, no tienes mucho que hacer, ¿no? O sea, es complicada la situación para poder defenderla, pero yo lo que sí creo es que deberíamos estar todos juntos para defender una situación de esta como estamos hablando. Exacto, yo creo que es importante, como ya decía Marcos y probablemente hará un comentario al respecto, si nuestra Federación de Vela Latina está promocionando este proyecto, que yo estoy seguro que será con buena fe, tengo que presumir siempre buena fe, lo que debería hacer es informar a todo el colectivo de la Vela Latina acerca de cuáles son las finalidades de un proyecto para nosotros por lo menos saber de qué se trata. Es importante que si nuestra federación está ahí, saber qué es lo que van a hacer, qué proponen, cuando apoyan un proyecto, por qué lo hacen, y seguro que nos darán explicaciones pertinentes para que todos sepamos de qué va el asunto. ¿Qué opinas, Marcos? Hombre, eso es fundamental, eso es lo que yo demando. Es decir, igual que un vecino del barrio tiene que ser el primer conocedor de qué se va a hacer en su barrio, nosotros como deporte BIC, especialmente protegido, y cuando se pide la colaboración o el apoyo de nuestra federación, yo creo que todos los miembros que formamos la federación, porque una cosa es la junta directiva y otra cosa es la federación que engloba también a la asamblea, que somos todos los botes, todos los clubes que estamos ahí. Yo creo que como mínimo ya no solo tener el conocimiento, sino poder participar de ese apoyo o no que se da a ciertos proyectos. Y yo creo que desde ese punto de vista, lo que siempre hemos hablado, hay pros seguros, pero yo también creo que hay bastantes contras y por lo menos que la gente pueda intervenir y participar. Vamos a proponer desde este espacio que de cara a la nueva temporada, digamos 2022-2023 en realidad, a partir de septiembre a octubre que recuperaremos o haremos más programas de este tipo
deportes, para seguir hablando de la vela latina, que nos vengan a explicar aquí desde la federación cuál es el proyecto. No sería una mala idea, ¿no? Sí, no sería una mala idea y además la apuntamos para eso. En septiembre, cuando retomemos el curso, pues hablar de ese asunto porque yo creo que es bastante importante. Bien. ¿Seguimos con otro tema? Sí. Sobra decir que el barrio de San Cristóbal tiene un papel importantísimo en la vela latina. Si no me equivoco, actualmente son 4 botes. Faltaría lo que es el castillo. O sea, que un barrio tenga 5 botes, pues me parece que no hay ninguno en Las Palmas que lo tenga. Que prácticamente un porcentaje muy alto de las tripulaciones sean gente, si no afincadas directamente en San Cristóbal, pues vienen del barrio. Y yo creo que juega un papel importantísimo en todo el desarrollo del deporte. Pero como mi primo tiene más edad, yo creo que él podría ampliar un poco más esta información. Bueno, históricamente hablando, el barrio de San Cristóbal, desde que 1800 y pico, por ahí puede estar, porque ahí todavía está el tema en descubrirse cuando comienzan las primeras regatas, las primeras pegas de botes, ¿no? Pero cuando empieza las primeras pegas de botes, que yo soy de los que digo que empieza por el San Telmo, por la zona del San Telmo, comienza con gente de San Cristóbal. O sea, van a San Cristóbal a buscar a los tripulantes que conocen la zona, que conocen y que son marineros. Y desde esa época, pues la verdad que desde ese momento, pues el barrio de San Cristóbal jugó un papel súper importante como tripulante, como tripulación y como botero dentro del mundo de los botes de vela latina. Va habiendo un proceso y unos cambios que de alguna manera sigue existiendo, sigue estando el marinero ahí. Es curioso porque empezando como ha empezado, el bote de representación así de San Cristóbal no tiene prácticamente hasta 1964, que se hace el San Cristóbal. Bueno, el Guerra parece ser que tuvo algún paso por el San Cristóbal, creo, ahora lo explicará Tino, después de hacerse, creo que en la calle, o de nacer por la calle de Francisco Uriel por ahí, el bote, de un grupo de amigos y de tal, y creo que puede tener un paso por San Cristóbal, pero el primer bote de San Cristóbal, como bote de San Cristóbal después de tantos años de historia, lo tienen en el 64, ¿no? En 1964. Después de ese bote que está ahí un poco en un momento, como participando, porque no llega a competir. Ahora sí, un poco se puede hablar de la historia de los presidentes y de lo que pasa por el bote, pues estoy viendo a Iván, que se lo sabe perfectamente, pero llega un momento que el bote, hay gente en el barrio que quiere un bote más competitivo, ¿no? Hablamos, Juanín, de la Unión San Cristóbal. Sí, el Unión San Cristóbal existía, lo llevaba en ese momento un señor que se llama Francisco Rubio, Pancho Rubio, y era eso, un bote que participaba. De hecho, el San Cristóbal, que decía que no ganaba nada, tenía una vela que estaba toda tiznada, me acuerdo, que era todo llena de grasa, no le ponía tanta importancia a la preparación, más bien a que fueran gente que sabía, que antes se le ponía más importancia a la gente que tenía conocimiento que la preparación. Y llega un momento que el bote, que la gente decía, oye, queremos más, ¿no? Entonces se juntan tripulantes que habían navegado ahí, como por ejemplo Chano, el hermano de Luis Cartaya, que iba en el San Cristóbal, y una serie estaba también el Juan Cruz, el padre de Iván, con Luis Cartaya, me acuerdo Johnny, unos cuantos que se mueven y intenta hacer un sondeo en el barrio y tener un bote en el San Cristóbal, cuando el San Cristóbal estaba ya para salir con Pancho Rubio, como siempre. Y es ahí cuando la parroquia, el cura, me acuerdo que era don Efraín, puede ser, ¿no? O sea, que también apoya el movimiento, el bote se hace en la parroquia y al final se decide que el San Cristóbal sea el que hace la gente nueva, y entonces ahí Pancho Rubio y la gente de San Cristóbal, que tenía en ese momento él también, pero deciden pues ponerle a ese bote el Castillo San Cristóbal, y es el nacimiento del Castillo San Cristóbal. O sea, como detalle histórico. Después se incorporaría botes como Roque Nulo, como hemos hablado, en el 87-88 el bote estaba en un solar, o sea, en un solar, no terminó atrás en
en el Sofía tirado, y pues a mi tío le entra esa nostalgia, lo recoge, y lo que eran los dueños se lo deja a él, y a partir de ahí el bote se afinca en el solar que estaba haciendo su casa, y pasa a ser otro bote más de San Cristóbal, que ya son 3. El tema de Nano, que fue tripulante nuestro también en el San Cristóbal, en el Roquenullo, pues le entra pues la gana de hacer un bote y incluso de llevarlo, y nace el Chacalote, ¿no? O sea, un poco la historia de... Y el Guerra del Y Río. el Guerra del Río, que es la recuperación, antes también, de Tino, que creo que empieza con un portuario, ¿no? Uno de los portuarios lo recupera, quiere recuperar pues este bote un poco en honor a su familia, a sus recuerdos, saca un bote que pertenece a los años 20, 30, ¿no? 40, o sea, el Guerra del Río. Y nace el Guerra del Río. Domingo Sí, Guerra del señor, Río. Domingo Guerra del Río. El bote, el Guerra del Río se llamaba antiguamente Domingo Guerra del Río. La historia de data de 1930 y mi suegro, que era Domingo Ruano, de la panadería en San Cristóbal, pues resulta que el padre de él y unos amigos en el teatro se formaron un grupo, hicieron el Guerra del Río en la calle Francisco Uribe, antiguamente playa de Triana, que daba para el Parque San Telmo, lo que era antiguamente el muelle. Y claro, yo considero que ese bote también es de San Cristóbal, porque navegó los tíos de mi mujer, y la tía de mi mujer hacía las velas a lo alto de la panadería en San Cristóbal, porque cuando antes era nada más que muselina, hoy gracias a Dios mira los tejidos que tenemos, pero ya te digo, yo quise rescatar ese nombre, a mí me regalaron un portuario y le puse Guerra de Río, le quité lo de Domingo. Y entonces estamos navegando con ese nombre. Pero hay escritura, el bote cuando se hizo costó 1.000 pesetas, 500 de material y 500 de mano de obra. Mira cómo era eso. El bote nace como una tiendita que había detrás o sea, en lo que era Francisco Uriel, dices ahora, ¿no? En Yo este te digo tipo una de cosa, ambiente. perdona Juan, yo creo que eso fue porque había gente carnicero, tablajero, como yo siempre digo, había carniceros que se reunieron en el mercado de Las Palmas, ahora en el mercado de Vegeta, y entonces a raíz de eso ya empezó a hacerse un grupo de como hicimos cuando Roque Nublo, que eran unos amigos que nos reunimos, pues en este caso eran amigos, y entonces hicieron el Guerra del Río. Por eso te digo que yo considero el bote de abajo. Y después yo, que llevo viviendo del año 55 en San Cristóbal, pues todavía más. Y ahora tenemos mi gente que están sacando para adelante el bote. Bueno, perdón. Sí, muy rápido. Tenemos aquí a Nano, que es artífice en todos los sentidos, constructor del Chacalote, primer patrón del Chacalote, si no me falla la memoria en mis lecturas y en lo que me han contado, y sacas un bote, como dice Juanín, de la nada, por amor a la vela latina. ¿Podrías contarnos cómo fue el periplo y la razón porque mira que a mí me ha dicho muchas veces, Marcos, dice, hoy en día sacar un bote es como... Es que hay que tener muchas ganas, te tiene que gustar mucho este deporte. Bueno, gustarme me gusta desde que Antonio el Saico, conocido como Antonio el Saico, pues me metió en esto. Luego es verdad que me retiré porque estuve trabajando en la mar y estuve yendo a Fuerteventura, patroneando un barco de pesca, pero tenía la cosita de la vela latina. De ello hablaba mucho con el Risa, por la emisora de la vela latina, y volví sin querer, porque volví arreglando el castillo que se retiró, o sea, que rompieron en el Lobo San Roque. Y bueno, se me metió el gusanillo otra vez y estuve un año fichado en ese bote. Y al siguiente año compré uno que se dice que era el Alcaravanera. Se lo compré a Curro, en paz descanse. Y luego, bueno, pues ese bote estaba muy mal. Ese bote metía escota y en vez de tirar la vela encogía el bote. Entonces decidí hacer un bote nuevo. Y lo hice de la nada. Sí, bueno, de la nada no, lo hice con los planos del Alcaravanera, modifiqué algunas cosas y ahora hice este nuevo, que este está hecho por el bote aquí del patrón, por el Guerra del Río, que del banco para proa es igual, varía del banco hacia popa. Pero bueno, sí, amor a la vela latina sí he tenido siempre. De hecho, me gustaba mucho la vela cuando eran los barquillos en San Cristóbal.
Y aquí el amigo Antonio con el Peter y el Mismí, los barquillos, o sea, lo que eran los barquillos. Siempre está metido ahí. Pues nada más. Muchas gracias. El pasado sábado tuvimos una regata de barquillos, la primera vez que los barquillos pisaban, todos los barquillos de la flota este año pisaban el barrio marinero de San Cristóbal, y era en cierta manera el germen que dio lugar a la vela latina, y ahí tuvimos el privilegio de navegar. Desafortunadamente la segunda parte de la regata con muy poca presión de viento, casi ninguna, pero yo creo que se podrá repetir muy pronto. De hecho, vamos a proponer que el trofeo rector se haga allí en las aguas de San Cristóbal para poder navegar como Dios manda o como el viento quiere mandar, en este caso, dentro del barrio que dio germen. Juanín, te quiero hacer una pregunta, una reflexión que me compartiste una vez, interesantísima. A mí me resultaba interesante y te preguntaba una vez cómo es que, habiendo tantos marineros de San Cristóbal, del barrio marinero de San Cristóbal, cómo es que el barrio no tiene un bote propio hasta muchos años después de la vela latina. Fíjate que los portuarios tenían botes, estamos hablando de 18 botes antes del San Cristóbal. Y en los años 20, 30, los taxistas sacan un bote, la gente de fuera de la portada saca otro bote, pero en todos esos botes navega gente de San Cristóbal. La gente de San Cristóbal navegaba en los botes que se sacaba. Lo que pasa es que no hubo un movimiento hasta el 64 donde dice, oye, vamos a nosotros a tener un bote. Pero desde siempre, te digo, desde el nacimiento de los botes de vela latina, el 70-80% en un principio era gente de los botes, gente de San Cristóbal. Es probable que a lo mejor por la falta de recursos económicos, digamos, de no tener un armador o gente con mucho dinero dentro del barrio, que por esa razón no se hubiese creado antes un bote Unión San Cristóbal con el número 4 o 5, por poner un ejemplo. Parece que un San Cristóbal, según los datos que saca Daniel con la investigación esta que saca de la base naval él, un San Cristóbal, pero no compitió así en pegas que se sepa. Pero en verdad eran gente que casi todos eran gente de la mar, que trabajaba en la mar, y que de alguna manera hablaban con ellos para después navegar en los botes. Después, con el tiempo, fue apareciendo el tripulante de criollo, ¿no? El aficionado que iba al bote, que al final iba a rancharlo, que quería ir a probar y al final se terminaba siendo un tripulante, pero eso fue con el tiempo. Pero el marinero de San Cristóbal siguió igual, más o menos, o sea, yendo cuando le hablaban con él y yendo a esos botes hasta te digo, hasta esos años, ¿no? Marcos, casi 50 años de historia del Rocanublo, una trayectoria ya dilatada en la vela latina, y todo un orgullo que el Rocanublo sea, lo digo también, y no se me caen los anillos decir, que es la casa de mucha gente que se quiere iniciar en la vela latina. Eso es muy cierto. Hombre, eso es así. Yo creo que tripulantes de San Cristóbal que hayan arrancado en el Rocanublo, pues la verdad que son casi mayoría, porque hubo una época en el San Cristóbal que casi era prohibitivo poder navegar, y las puertas siempre las tenía abiertas mi padre, y toda la juventud, prácticamente toda, arrancó por el Rocanublo. Pero sí es cierto que a mí, igual que achaco a otras entidades o a otras personas problemas que pueden surgir, también me gusta ser autocrítico. Y yo creo que con respecto al barrio se está haciendo un cierto desapego entre los botes, entre los clubes de los botes y el propio barrio. No sé, a mí me gustaría saber, en este caso a Iván, que es un conocedor tanto de los botes como del barrio, si esta percepción que tengo yo es cierta y qué se podría hacer o qué tendríamos que menear para que no exista ese cierto desapego que yo noto entre el barrio y los botes del barrio. Tenemos parte de culpa, me imagino. No sé. La federación tiene la culpa. Es que se puede hablar muchas cosas, ¿no? Sobre todo hay que ver cómo está. Antes de lo que estaban hablando, pues un poco. Esta noche, por ejemplo, se está presentando al barrio el proyecto de lo que hablaban antes, ¿no? De ese proyecto de construir un espacio pesquero deportivo que apoya la cofradía de pescadores. No hay asociación de vecinos y el barrio, pues un poco le costó a esta gente agrupar a vecinos, porque no hay ahora mismo
un asociacionismo, no hay un colectivo que represente, y cada vez el barrio pues tiene menos fuerza vecinal. El barrio al final, pues a lo largo de su historia, a mí una de las cosas más graves es que perdió un colegio. Cuando un entorno pierde algo tan importante como es un colegio, el que pierda un deporte o el vínculo con un deporte, o que los niños no tengan un espacio donde se desarrolle la educación, y a mí, para mí, en mi opinión. Entonces, bueno, el barrio ha ido a lo largo de los años pues perdiendo poco a poco su identidad de colectivo. Y lamentablemente ahí entra también la vela latina. Lo importante es que se pueda recuperar en algún momento ese sentimiento de pertenencia que existe de la vela latina con el barrio. Y eso lo tiene que hacer pues la gente del barrio. Los que vivimos una época que disfrutamos en las diferentes etapas, como decía Juanín, yo en la etapa de la vela latina, donde mi tío fue uno de los que impulsaron el recuperar el San Cristóbal, que no había salido ese año. El San Cristóbal dejó de competir en el año 81, 82 creo que era, y fue la única vez que el San Cristóbal dejó de competir en toda esa historia desde el año 64, y el movimiento que se generó fue de ilusión, de asociacionismo, que fue el mismo que hubo en el 64, que venía de la Sociedad Deportiva de San Cristóbal, que tenía el equipo de fútbol. En todos los botes había, yo no tengo edad para recordar esto, pero soy un poco curioso y siempre le preguntaba a Luis, a mi tío, a Antonio le pregunté también cuando estuve recuperando toda la información del San Cristóbal, y había en todos los botes, casi todos los botes, en el Minerva. Mi tío Elías, para descanse, era tripulante de Minerva, mi familia es minervista, mi tía Sarito es minervista, la mujer de Tino. Él ha estado en 1000 botes, pero su Minerva no hay quien se lo toque. Y toda la familia de Luis, los camellos, moralistas, mureros y tal. Es decir, lo que decía Juanín, la gente del barrio era botera, vivía la vela latina, pero no existía un movimiento de asociación que generara un colectivo con fuerza para decir, sacamos un bote. Y aunque los tripulantes del San Cristóbal eran marineros, quien fue la directiva, los impulsores del barrio, no trabajaban en la mar, los impulsores del bote. Joaquín, la gente que trabajaba en la Junta de Obras del Puerto, Joaquín era del banco, Joaquinito Arroyo trabajaba en una farmacia. Hicieron un equipo, Cosme, que era hermano de Lele, era un equipo de gente que no se dedicaba a la mar, que estaba vinculado y tal, y fueron los impulsores de la primera sociedad de San Cristóbal. Y después ya tuvo varias etapas. Pero a la pregunta que te digo, yo creo que ahora que voy a estar libre a partir de octubre, voy a ver si me muevo para volver a recuperar algún motivo de sentimiento ahí en el barrio con los botes otra vez. ¿Y cuál es tu opinión? Si puedes saberse tu opinión con respecto al proyecto que van a presentar hoy. Mira, no sé si tienes redes sociales, pero yo esta semana apoyaba el proyecto y lo apoyo siempre y cuando... El proyecto es un proyecto privado desde un punto de vista de un colectivo de arquitectos y gente que se ha ido moviendo con la gente del deporte y de la pesca, que cree que la zona de San Cristóbal debería tener un impulso y un dinamismo, digamos, de acercamiento al mar y darle un cambio. Sobre todo, hay una idea del proyecto para recuperar el barrio. Es decir, el efecto del cambio climático, se agarran de que el barrio llegue a sufrir con 1 metro que suba el nivel del mar, que se espera en 20 o 30 años, el barrio va a sufrir un importante deterioro, lo que al menos la primera línea. Entonces, lo que realmente apoya es que haya una protección del barrio frente al aumento del nivel del mar. Y aprovechando eso, y para que se pueda justificar una inversión de eso, darle a todo el entorno una actividad que aúna la actividad pesquera, que está en desuso y cada vez en peligro, una actividad que combine la actividad náutica con el turismo, que le dé, pues, que genere puestos de trabajo en el entorno a través de turismo náutico, que puede ser como hay en cualquier ciudad del mundo, pues a través de científicos, de la pesca, de ir a hacer estudios y también de actividad náutica. Y al mismo tiempo albergar los deportes náuticos como los otros clubes,
ya no el club náutico, sino otros clubes, las federaciones de vela, por el desarrollo que está habiendo en el puerto y el peligro que tarde o temprano alguien, desde un despacho en Madrid, diga: el puerto es una actividad económica, no puede haber actividad deportiva. Somos de los pocos puertos donde ahora mismo se tiene que compartir un tráfico entre... Y llegará algún día que dirán: ustedes aquí tienen que salir por un canal fuera de este entorno. Entonces, ese es el argumento. Otra cosa es que todo eso llevará un desarrollo y habrá que poner pros y contras. Y después los implicados decir: oye, pues, por aquí sí, por aquí no. Yo creo que ahora mismo no está mal que se abra un debate, pero Manolo lo decía, eso ni en 30 años se verá. Pero sí es verdad que con todos los movimientos que puede haber, lo que decíamos el otro día aquí, que lo decía Esteban con lo de lo de la autopista y tal. La primera piedra, si se va a hacer algo, que la primera piedra la pongamos nosotros y la tiremos nosotros y que estemos unidos. No que nos tiremos las piedras nosotros, sino la piedra que vayamos a tirar, que sea la que queramos todos. Pero algo habrá que desarrollar, porque cada vez hemos ido el puerto creciendo y nosotros decreciendo. De todas formas, yo tengo en este aspecto, a veces pienso demasiado mal. Muchas piedras veo yo en la factoría que están echando allí, que en 2 días las echan al mar. No, esas piedras van a ir al relleno de la Metroguagua, que va por delante desde el cementerio de Las Palmas, desde el cementerio de Las Palmas, o Leder y Maguada, hacia el norte, va a haber un relleno, una ampliación, que todas esas piedras que se está quitando ya la plata es para relleno de todo ese carril que van a... Y nosotros ahí tendríamos que tirar la piedra y decir: si se va a hacer un carril de Metroguagua, que tenga un arcén para que no solo la Vela Latina, sino cada vez que haya una actividad náutica en la bahía, se pueda aprovechar ese carril para lo que sea. Una guagua turística, un colegio. No tenemos que decir para la Vela Latina, sino en general, que la ciudad no solo sea para los coches, que sea también para que puedas ir con tu bici, lo que sea. Yo considero que lo que acabas de hacer, Iván, es ser simplemente sobresaliente, es decir, explicar claramente un objetivo que es algo que has hecho tú y que nosotros no hemos tenido la oportunidad de escuchar. En cualquier caso, yo creo que, como comentaba al principio, el desarrollo es imparable. Nosotros no podemos ir en contra del desarrollo y tampoco tenemos la capacidad de, incluso desde el punto de vista vecinal, frenar algunos proyectos que están a veces por encima nuestras, por bien o por mal, porque la vida es así. Pero sí es cierto que yo creo que ibas a decir algo al principio, que no lo terminaste de decir, es que te gustaría que eso ocurriera, pero que no fuera en detrimento de los intereses de los vecinos de San Cristóbal. Esperemos, ojalá sea dentro de 20 años o 10, si es por una sencilla razón como los objetivos del cambio climático, que ya lo estamos viendo, por revalorizar el barrio, que lo sea, por prestigiar y potenciar a la Latina, que lo sea, pero contando con los protagonistas y en pro de los protagonistas. Yo me temo, y espero que no existan, que van a existir erradicaciones del barrio, de gente que va a vivir en el barrio, que vendrán colectivos, se comprarán casas, ya que se va a convertir en un centro náutico. Y no me gustaría que la gente se desarraigara, que sea una suma de futuro, progreso con localidad. Ese sería mi deseo personal. Me gustaría... Juan, ¿querías decir algo? Yo es que difiero en que desde la Federación de Vela Latina, por ejemplo, deba de apoyar un proyecto que realmente vaya a perjudicar el campo de regata de toda la vida de los botes. O sea, difiero en el sentido que no estoy de acuerdo, no es otra cosa, no lo veo. Por eso deberíamos que creo que desde un principio que nosotros los boteros deberíamos estar más juntos a la hora de defender este tipo de cosas. O sea, es como cuando hablamos del campo de regata, cuando empezamos permitiendo que un trozo de regata no se viera y al final hay regatas que ya no se ven y no se pueden ver los botes y hasta luego aficionados, ¿no? Pues lo mismo, o sea, si el primer día que pasa eso, que se habló, porque eso se habló cuando pasa eso, hay boteros que decimos, los plantamos en el cabildo con los botes y paramos esto. Si de la federación no apoya ese tipo de movimientos, ¿qué puede ser? ¿Hace parte de la asamblea? ¿Lo estamos hablando aquí? ¿No lo estás escuchando? Digo, es mi opinión, de cómo yo lo vivo. Porque ha pasado otras veces y yo tengo ahora mismo sentimiento. Cuando el tema de que hicieron como conocemos a la isla de Perejil, el mollito este que sale del muelle de Las Palmas, estaba todo el proyecto, en un principio era enterizo.
nos plantamos los botes allí, nos fondeamos, protestamos y al final nos dejaron un hueco, que ahora forma parte de cuando tú quieres hacer una táctica de regata, pues tienes un huequito para meterte. Pero en un principio querían hacer un dique con un brazo que te rompe, que tienes que ir afuera y te mata la regata. Entonces yo creo que la lucha de los boteros tiene que comenzar, el primero de adelante tiene que ser, con la bandera tiene que ser la federación, ¿sabes? Y yo lo veo, no sé, para apoyar a los boteros que pensamos así. Y tú estás viendo, yo por lo menos no lo entiendo, o sea, no estoy de acuerdo. Es importante que probablemente en esta invitación que vayamos a hacer, que poder ver datos exactos de cómo va a ser este proyecto, cómo nos afecta, pero también yo creo que es importante cuando ponemos pros y contras, porque al final son pros y contras, y el debate es importante, yo quiero dejar claro una cosa, y es que la defensa que hace Juanín de manera acérrima acerca de la vela latina no es porque la vela latina sea un simple deporte, es que es un BIC, y se nos olvida muchas veces lo que significan esas siglas, que es un bien de interés cultural, y que eso está muy protegido porque es parte de nuestra identidad canaria. La modificación del campo de regata sería probablemente una manera de no respetar ese BIC, y por eso es importante que seamos muy finos a la hora de entender este proyecto, porque va a afectar no a la vela latina, sino a la vela latina, que es un BIC. Yo creo que eso es un detalle importante para tener en cuenta. No estamos hablando de cualquier cosa. Sí, así es, pero bueno, como le vamos a dar ya más contenido allá en septiembre, yo creo que estamos en los primeros trámites y vamos a pensar que por eso mismo la Junta Directiva no nos ha convocado ni nos ha informado, vamos a pensar así, y que estamos en los inicios y en septiembre ya entraremos más a fondo con esta cuestión. Pues me gustaría ya cambiar un poco el rumbo del asunto, porque, en fin, yo creo que vamos a meternos en un tinglao que a lo mejor, pues no vamos a ver en 30 años, pero bueno, siempre es importante que se cuente con nosotros, independientemente de la opinión de cada uno, que se cuente, y por lo menos que estemos informados. Bueno, yo estaba escuché antes hablar Iván y escuché algunos nombres de cuando yo era un niño. Me acuerdo de este hombre trabajando en la farmacia esta de la calle Los Reyes, que fue presidente de San Cristóbal. Y yo me he acordado, porque yo me acuerdo con 4 o 5 años, ya tengo bastante recuerdo del San Cristóbal en Santa Catalina, ¿no? En el muelle de Santa Catalina. Y me acuerdo mi padre navegando del San Cristóbal, y me acuerdo incluso de mi tío navegando de tripulante en el Morales, o sea, y en el San Cristóbal también. Y me acuerdo de Yello, mucho, que paraba mucho con mi padre, Yello Saavedra, y de su hermano Luis también, porque después Luis fue con él en el Gran Canaria, y fue también una persona a la que yo le tengo mucho cariño desde niño, que es Domingo el Figurita, ¿no? O sea, navegó con mi padre, estuvo en San Cristóbal, navegó en el Gran Canaria también, y en el San Cristóbal, y hasta que nos dejó, me acuerdo que paraba con nosotros en el Roquenulo, cuando teníamos en casa de mi tío el solar, hasta sus últimos días estuvo con nosotros allí, siempre pasaba por allí. Y entonces yo en esto poco aficionado que he visto por ahí, habiendo los botes últimamente, me he tropezado con su hijo Domingo, con el hijo de él, y he querido traerlo aquí quiero un aplauso para él, para Domingo. Que ha sido también tripulante, que fue en el San Cristóbal, creo, fue en el Perico también, ¿no? Que yo recuerdo fue en el Perico, y que nos diga como aficionado cómo ve todo el tema y su... Domingo. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, fui tripulante, me gustó la vela latina, me ha gustado desde niño, toda la vida. He ido en el Perico, en el Gran Canaria, en el Ulises, como le decíamos nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que comentábamos? Cada vez, cambiando de tema, el campo de regata se va haciendo cada vez más pequeño. Porque yo recuerdo cuando era niño que se terminaba en el Bollón de la Campana, en la base naval. Nos han hecho el monumento frente a la ciudad de Las Palmas, el muelle de Las Palmas, que ha recortado también regata. Y ahora si nos hacen este muelle, amplia macro obra que nos van a hacer ahí en San Cristóbal, pues me imagino yo que seguirán recortando más el campo de regata. Y es lo que pasa, que se nos va quitando lo que verdaderamente nosotros sentimos, y es el apego que tenemos nosotros a la vela latina.
¿Y cómo ves tú como aficionado? Yo me considero aficionado más que presidente. ¿Cómo ves tú la evolución que ha tenido el deporte estos últimos años? Bueno, es lo que le comentaba yo antes a este muchacho. El deporte ha crecido. Lo que pasa es que siempre sigue haciendo falta tripulante. No hay marineros. Efectivamente, yo a veces me quejo de las cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos un barrio marinero, que es lo que decía. Somos un barrio marinero y siempre tenemos el bote en un muy buen puesto. Me alegro porque el San Cristóbal tuvo una época muy buena donde se hizo campeón de la Caja de Canarias. El bote del Castillo, gracias a que en el muelle deportivo le cayó una ambulancia al Morales, pues lo llevó Santi Ceballos, también se quedó de la Copa campeón de la Caja de Canarias, pero no tenemos más precedentes de decir tenemos un título que yo por lo menos conozca, no. Entonces nos vamos quedando obsoletos, lo que decía el amigo Cabrera. La tripulación de San Cristóbal se nos van a otro sitio. No le damos el auge al barrio que verdaderamente necesita, porque si nosotros estuviéramos unidos, fuéramos una unión, nosotros seríamos el representativo, por ejemplo, no digo el Roquenulo, que también es del San Cristóbal, el Chacalote, el Vega del Río, pero tendríamos un buque insignia, que es donde nosotros podríamos decir, hemos sido campeones, pero da la casualidad que hay otros botes que pueden lucir esos palmarés y nosotros no tenemos muy poquito palmarés a nivel de Vela Latina. Necesitamos una unión, que es por eso, es lo que comentaba el amigo también. Tenemos cosas que tenemos que, por ejemplo, organizar y unir y unificar para poder sacar el barrio adelante. Es lo que pasa, lo que estábamos hablando antes. En verdad, como campeonato, la verdad, lo que hemos hablado, o sea, el San Cristóbal como bote empieza tarde y después la historia de los demás igual. El Castillo también es campeón con Miguel Bernal sobre el 90 por ahí. Y el San Cristóbal se queda campeón en un par de ocasiones y de la Caja un par de finales. Pero todos los botes, casi todos los botes, si te fijas, sobre todo hasta el 2000, seguro, cuando se quedaban campeón, tenía 3, 4, 5 y hasta botes 8 y 10 de San Cristóbal. O sea, tú miras el Morales que se queda campeón estos 5 años seguidos, y estamos hablando del otro día, y el 80% de la tripulación de San Cristóbal. O sea, que campeón se queda porque los que lo llevan son gente de San Cristóbal, ¿no? O sea, no sé, después eso es otra cosa, porque cuando hablamos de San Cristóbal hay un detalle que a mí siempre me ha llamado la atención, que es que se decía mucho en el barrio que tú no eres de San Cristóbal, tú eres de Zárate o tú eres de Pedro Hidalgo, porque en verdad hay un montón de gente que los padres se fueron desde hace un montón de tiempo de San Cristóbal, pero que paras allí en San Cristóbal y vives en Pedro Hidalgo, en La Reolla, donde sea, pero vas a San Cristóbal, ¿no? O sea, el otro lado, y los que viven, porque el núcleo poblacional que tiene San Cristóbal es pequeño, y sin embargo eso se ha mantenido, la gente se va a vivir a otros lados, pero sigue siendo de San Cristóbal. Yo curiosamente me pregunto, ¿dónde le dice San Cristóbal? Yo en San Cristóbal no me quedé nunca, yo viví siempre en Zárate, y eso le pasa a mucha gente, ¿no? Y son de las peculiaridades y la especialidad que tiene el barrio, ¿no? O sea, es que realmente la Vela Latina, porque estamos hablando de botes, digamos, en San Cristóbal es una cultura, pero como lo fue el jugar a la baraja, o porque era igual, allí no trabajaba, jugaba a la baraja y el fin de semana ibas al bote. Esa es la vida de un marinero de San Cristóbal, un barquero. Y es algo que estando en la ciudad era como si estuviera en el campo. De hecho, se hablaba como en el campo, o sea, con su propia cultura a las horas de hablar, ¿no? O sea, era diferente, cosa que los boteros del puerto, del puerto y de los otros botes no entendían, ¿no? Y es algo como que creo que deberíamos de cuidar, no dejar que se pierda del todo e intentar que sea respetado también, ¿no? Por aquí tenía Antonio, quería decirle algo, Domingo. Bueno, yo más que a Domingo quería hablar de una etapa del bote de San Cristóbal. El bote de San Cristóbal tuvo una etapa muy importante en la Vela Latina, que fue la etapa que lo llevaba Tino de la Nuez, siendo presidente Luis Cartay, que se gastó el lujo de ganar en 2 años
trofeos en propiedad de la Caja de Ahorro, aparte dos veces se campeón de liga. ¿Entiendes? Y el 90% del 80% eran tripulantes todos de San Cristóbal. Fue una temporada, 3, 4, 5 temporadas muy buenas, de la que en la historia de los botes de San Cristóbal no nos podemos olvidar de esa etapa de San Cristóbal, llevándolo Tino de la Nueva Martín. Aprovechando que estamos hablando de gente de San Cristóbal, voy a hacer un pequeño inciso. El primero es para septiembre, octubre, voy a hacer el ejercicio con mis compañeros del bote, de coger a los chiquillos de 15, 16, 17 años e invitarlos a un bote. Seguro que aquí todos los botes de San Cristóbal estarán dispuestos a hacerlo, y me gustaría hacer un segundo inciso, y probablemente muy importante, porque precisamente hablando de marineros de San Cristóbal, tenemos aquí una persona que no me gustaría decir que es uno de los nuestros, deberíamos decir que nosotros somos uno de los suyos, que es Manuel Cruz el Lagarto, que se retira de la vela latina canaria con 72 y 3 años, y al que hay que darle un fortísimo aplauso, un hombre que lleva más de 60 años en la vela latina. Manolo, ¿qué podemos decir de la vela latina para ti? ¿Cuántos años? Más de 60 seguro. No, sí, yo, como ellos, además ellos saben que yo más o menos he estado siempre a la sombra de estos dos hombres, que han sido los que ellos me han ayudado a mí a estar más o menos donde he estado yo hoy. Antonio Seiko ha sido una persona buena para mí. He navegado poco con él, con el carnicero, sí mucho. Con el carnicero desde el año 90-91, que yo estaba en el Castillo, me fui a San Cristóbal, lo que hemos campeón, y volvimos otra vez a ser campeón, y la caja y todo, y con él aprendimos demasiado. Y con el Seiko estuve navegando 2 años con él, y también, ya pobre, ya se iba a retirar también, cuando yo salí con él 2 años, fui campeón con el Castillo cuando la ambulancia se le cayó a la Morales. Fuimos campeón con Alejandro Barrera en el año 86, 88, 89, con Alejandro Barrera, que fue la primera vez que creo que había cogido un bote en serio. Y lo llevemos, mira, y ahí está ahora Alejandro Barrera, toda la historia que tuvo en el Porteño. Y para mí ha sido un orgullo que estos dos hombres me hayan ayudado tanto como he estado yo en esos botes. Tú, Manolo, prácticamente has navegado en todos los botes, ¿no?, del barrio. Sí. Y por último, como ustedes dicen, con este muchacho, que me apoyó ya también ya a última hora, me llevó, dice, bueno, vamos a llevar a este muchacho, vamos a ir con este muchacho. Con Nano, que ha sido para mí el último presidente. Sí, la verdad. Bueno, yo desde aquí, pues darte mi más sincero agradecimiento. La verdad es que el año o el par de temporadas que estuviste con nosotros lo diste todo como un chiquillo. Yo creo que eso es lo más importante en cualquier cosa que hagas en la vida, es la ilusión. Y tú, a pesar de tu edad, físicamente estás muy bien, y siempre, para mí lo más importante, has mantenido la ilusión. No, sí, yo gracias a Dios. Sobra decir que eres un referente en el muelle. A la gente de botes, todo el mundo conoce al Lagarto, eres terrible. Y la verdad es que una pena, pero espero que no suceda lo de muchos, que empiezan a dejar de ir al muelle. Me gustaría que por lo menos no dejes de ir al muelle. No, es muy importante que gente como tú siga yendo al muelle. No, yo puse un compromiso con Nano. Yo dije, Nano, este año se acabó. Coño, que está aquí en el muelle deportivo hasta que me llegue la hora. Pero con él, en tierra, ayudándole a cualquier cosa, a envergar, cuando me diga que ayuda a envergar, ayudar a tirar el bote al agua, todo esto. Como los viejos. Y sobre todo a enseñar, Sí. a transmitir todo eso que tú sabes. Sí, sí.
Sí, y a beberse un par de cervecitas, señor Reico. No, gracias a Dios, esto sí me lo tiene nada siempre comprado. Bueno, hay, y en todo bote que ya estaba en el San Cristóbal, con Antillito Reico, que bebía la gente allí en el Roquenublo, bebía poco ron, y le hice comprar la botellita de ron y la botellita de Fanta, que es lo que yo bebo, y así hemos pasado ahí en los botes muchos años, pero muchos. Bueno. Y esperamos estar mejor 10 o 12 añitos más, pero en tierra. Sí, y con el gran compañero mío, amigo de muchachillo aquel allá, que lo sacó, el Risi. Bueno, yo voy a hablar un poco en el dialecto de... Gracias. Gracias, Manolo. En el dialecto de San Cristóbal, ¿no? Bueno, Manolillo es de los del agua de Encerrona, uno de los últimos mohicanos, ¿no? De los últimos que queda, que antes había muchos, ¿no? Que se dedicaban a la pesca y después iban al bote. Y con respecto a lo que estábamos comentando antes, en verdad, hombre, en los que estamos hoy reunidos aquí, lo que estábamos hablando, que habló mi tío también, tendríamos que tener claro que en estos últimos 40, 50 años, 40 años seguro, tenemos hoy aquí dos patrones campeonísimos de la vela latina. O sea, aparte de navegar, no solamente Tino triunfa en el San Cristóbal cuando vuelve, que curiosamente, y lo hablamos el otro día, el San Cristóbal tenía cuando Tino saca el bote, lo saca con gente de San Cristóbal, pero también hay gente de fuera. O sea, tener algún tripulante que, me acuerdo de Paco, o sea, había gente que él había traído otro bote, del Guanche, Paco, el de Loya La Plata, también estaba en el bote ese año, creo. El Pony también detrás, el Vito Pony. Y después, en otro bote, hablando que hemos hablado, en casi dos programas hemos hablado de esto, de las regatas donde un bote le quita el título al otro, le rompe. Me acuerdo así, me vino ahora realmente, una regata que Tino cogió el Unelco, creo, y pegó con el Morales. Me acuerdo porque iba mi padre en el Unelco con el Alascota, o sea, esa regata. Y el Morales, para quedarse campeón o algo de esto, y le metió un leñazo, o sea, le ganó la regata y le ganó el campeonato, o le quitó el campeonato al Morales. Digamos que estamos hablando de dos patrones que no solamente en un bote Antonio en el Roquenublo, que tiene su historia en el Roquenublo, y Tino en el San Cristóbal, sino que en otros botes, en los años, sobre todo 80, 90, fueron importantísimos, punta adelante de patrones de Belalí, ¿no? ¿Te puedo poner en un brete, Juanín? ¿En un problemón? ¿Me puedes meter en un problemón? ¿Cuál es? Sabes que es tradición de este programa dar un 11 ideal de un bote. Hoy te preguntaría... ¿De qué bote? ¿Serías capaz de toda la gente que han navegado en botes del barrio marinero de San Cristóbal hacer un 11 titular? Es complicado. Es muy complicado, ¿eh? Sí. Es complicado porque son muy buenos todos, o sea, hay mucha gente también. Hay mucha gente. Pero una tripulación se puede hacer, pero es complicado porque dejaría gente atrás, pero la podemos hacer si quieres. ¿La hacemos? Vamos a empezar por la Mura. Bueno, yo por la Mura lo tengo, es algo que es una debilidad mía de niño, y lo tengo claro, que sería Adolfo, o sea, murero que navegó en el Minerva. A mi tío no le gusta mucho, pero a mí es un tripulante que me encantaba, un poco así espectacular. Él se retira, precisamente él va el primer año que estamos hablando, que sale del castillo, y me acuerdo que va él a la Mura, va a 3 regatas, y lleva a a la Contramura, a Juan Vicente, el que es ahora mismo, el que es primo de José Palilla, que va en el Pueblo Guancha a la Mura, ¿no? Y va a 3 regatas, y a la cuarta se va, y a Juan Vicente, que es un marinero que venía de tal, pues se queda en el bote y se queda como murero, que después creo que sería campeón continuo en el San Cristóbal, Juan Vicente, yendo a la Mura, ¿no? Pero bueno, pondría... Adolfo la Mura. Sí. ¿A la Contramura, Juan Vicente? A la Contramura pondría a mi tío Pancho. ¿A tu tío Pancho? Sí. Lo pondría a él porque cuando yo era un niño todo el mundo me hablaba bien de cuando la Contramura era un puesto importante, porque
era cuando el de la Contramura El rizo. preparaba el rizo, no había pana y se achicaba, y la Contramura era un puesto que era... Agüita, y mi tío Pancho era, pues la gente decía que era muy bueno, yo era un niño, pero él se retiró, ya te digo, en el 82 fue en la Caravanera y en el Tropical, que fue mucha gente de allí de la Caravanera. Fue un par de regatas en el Castillo y no fue más, pero a la Contramura lo pondría mi tío Pancho. Ahora vienen unos puestos complicados porque no siempre ha sido así el palo, ¿no? Como lo conocemos ahora. Primer, segundo y tercer palo, podríamos decir. Un primer, un segundo y un tercer palo. O 3 paleros que tú consideres mejor. De San Cristóbal. 3 paleros de San Cristóbal. Me lo pones muy difícil, pero... O al menos un gran palero que te venga ahora mismo, o 2 que pudieses decir. Bueno, es que Manolillo sería uno de los que yo pondría al palo arriba. Y es que si te pones a mirar ese San Cristóbal del año campeón en el 98, en el 97-98 yo creo que lo lleva Dani también. El camello. Sí, pero yo digo, de los que yo he visto, porque a mí de ese San Cristóbal había 2 paleros que me gustaban mucho y no hacía mucho ruido, porque yo creo que a mí me gustaba, a lo mejor me viene otro y me dice, ya, yo qué estás diciendo, pero a mí Manolillo y Tony Rincón me gustaba mucho. Tony Rincón, que iba en esa época al palo con ellos también, que es de San Cristóbal, lo pondría también. Hombre, tenemos más puestos, pero yo creo que es importante destacar un escotero, que ahí lo vas a tener también difícil. No podíamos ir a los otros, son más complicados. Yo lo tengo para mí, lo tengo claro, pero... ¿El escotero? Sí. ¿Quién sería? Mi padre. Tu padre. Claro. Está clarísimo. Pero haciendo un poquito de... No, pero es así. ¿A quién podría? Creo que era un buen escotero y lo pondría a él, vamos. A cobrar, un buen cobrador, el cobrador que yo creo que el ideal. Yo creo que hay tripulantes que se le daba todo. Yo pondría, a mí un tripulante que me gusta mucho y va a otros puestos, o sea, no sé a qué va ahora, realmente, va en el Moral y no sé ahora a qué puesto va, pero que me gusta muchísimo. Creo que sé que me dice. Que comienza en San José, que lo puedes poner a Razonar, Brollá, lo que tú quieras, lo puedes poner. A Irán las Saavedra, cotas. No. Bueno, a Irán también podría ir a cobrar, que es buen escotero, y ponemos al otro a Razonar. Porque a Irán también sería un buen tripulante escotero, lo pondría a cobrar, y pondría a Razonar entonces a Eliezer. Al hijo de... Eliezer Izquier Peña, señor. Al hijo de Antonio, no sé, creo que va en el Morales todavía, ¿no? Sí, va en el Morales. Es un lastre de una categoría extraordinaria. Lo digo porque yo fui una vez con el Morales y... Pero en verdad hay muchos tripulantes, por ejemplo, que navegaron en el Roque Nulo, que me acuerdo que podían ir... A mí un tipo que me gustaba mucho, que iba con nosotros en el Roque Nulo y me encantaba cualquier puesto también, era Vitillo, ¿no? O sea, ¿no? Vitillo, el hermano de Felipe y de Armando, ¿no? O sea, y muchos que te vienen a la cabeza que no tendrían... Juanín, 2 puestos de lastre. De lastre, que es un puesto muy importante. ¿Qué 2 puestos consideras el lastre? Bueno, yo creo que hay un bote que se queda 5 años campeón de liga, del 2000 al 2005 creo, que es el Polo Guanche, y lleva el lastre de San Cristóbal los 2. Y yo creo que pueden ser ellos también perfectamente, porque hay más, que es José Cruz y Simón, el que es ahora actualmente presidente de la... Pero Vicente el Pollo, hay un montón de tripulantes buenísimos al lastre de San Cristóbal, vamos. Nos falta Abrollar. Abrollar te iba a decir uno que no es de San Cristóbal, pero no lo puedo decir. Me vino ahora a la cabeza uno que no es de San Cristóbal, mi tío sabe quién es. El Tropical, pero no es... Lo podemos considerar de San Cristóbal, fuera el Roque Nulo. Y por último, te ponen un brete, vamos a poner 2 cañas. Yo creo que lo tienes claro, las 2 cañas, ¿no? Claro. Están aquí. Que están aquí, ¿no? Están aquí. ¿Los puedes nombrar, por favor? Antonio Cabrera y Tino de la Nuez. Sí, señor. Un aplauso para ese 11 ideal. Qué bueno. La verdad que este espacio del 11 de Juanín es maravilloso. Sí. Esa presión yo no la aguanto. Perdona que Tino... con el permiso de Tino, antes de que... Si no te importa un segundo... No, primero voy a hablar yo y después ya hablas tú. Hecho. Quiero que sepa que yo soy patrón de Vela Latina. Gracias. Yo fui tripulante con Antonio Cabrera Socorro y fui siempre a la Contramura. Y un día me dijo en el Bandán, me dice, Tino, ¿tú no eres capaz de coger la caña? Le digo, sí, yo soy capaz. Entonces él pasó para la Contramura y yo pasé atrás hasta la fecha. Y yo me considero
discípulo de Antonio. Qué bueno. No te marques, no te marques, no te marques. Que nos hace falta una mano inocente, ¿no? Claro, yo es que iba a decir Por favor. que yo creo... Ellos, Luis, permíteme, yo creo que ninguno de los dos es muy inocente. Bueno, No, ninguno de los dos. pues entonces... Pero yo creo que Manolo ha hecho de todo una vez latina, pero jamás en la vida ha sacado un orden de salida. Manolo, por favor, orden de salida. Y yo creo que Manolo es inocente, coño, pues ha estado en todos lados, él no, ¿verdad, Manolo? Bueno, entre otras cosas, como mañana tenemos el concurso de la fiesta, aquí no hemos sido, ponte para aquí para que te vea todo el mundo que esto, no hemos sido tan profesionales como la federación, que tiene sus bolas y su historia, pero bueno, él va a dar el orden de salida, tú vas cogiendo aquí y vas abriendo. A ver, que no tiene la caja, Manolo. Va. ¿Y van a salir ustedes primero? Sí, señor. Roque nulo. Bueno. Cállate quieto. Deja tú, Luis, deja que el chiquillo lo coja. Si no van a pensar que lo tengo marcado. Anda, huevo, y va a salir otra vez. El Guerra Río. No, el último. Mira, ¿ves? Mira a ver si apuntaste el chacalote. Va, no, salimos el último, el tercero. Pues, y este es mi bote preferido. A ver si es verdad que está todo bien. Está todo. Sí, señor. Bueno. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos orden de salida. Roque Nulo, Guerra del Río, Chacalote y San Cristóbal. Pues, Juanín, para ir cerrando el acto, ¿alguna última observación? Bueno, de la historia de esta regata que se hace en San Cristóbal, decir que yo me acuerde, no es muy vieja, o sea, esto comienza creo que sobre el 2000 y algo por ahí. Me acuerdo que en el 2000 el San Cristóbal de Dani va a una procesión a salir para que lo vean y tal, y al siguiente año ya se empieza a hacer la regata, ¿no? O hasta un par de años así. Y la historia de la regata, hay que decir, para hacer justicia también, que el más que la ha ganado ha sido Roque Nulo, ¿sabes? Sí, señor, eso con es cierto. todo tipo de patrones. y que mañana el patrón del Roque Nulo lo tenemos aquí, que es Marcos Cabrera. Que es sí, Marcos señor. Cabrera. Vamos a dar un aplauso a nuestro presidente, hombre. Si el tiempo lo permite. ¿Estás nervioso, Marcos? No, si el tiempo lo permite. Hoy no lo hubiese permitido. Ah, bueno. Contra viento y marea. Se sale de la Mar Fea, ¿no? No tengo ni idea. No se sabe. Desde Cardosa, una baliza en el Muelle San Cristóbal para la afición, otra en el Castillo para la afición también, y directos al Muelle Deportivo. Pues ahí les vemos mañana. La regata será, en efecto, salir que sale y verá. Sí. Nos pondremos de acuerdo. Sí. Decirles que para finalizar este programa número 4, que mañana les esperamos a todas y todos a las 12. Ahí se van al Tritón, se van a la Laja y ven esta preciosa regata que será. Y les emplazo a que se queden aquí, a que se echen una copita, a que disfruten con nosotros. Sí, y que todos pues piensen en el barrio de San Cristóbal como esa cuna de tripulantes, como un barrio marinero que es, que a pesar que parezca que no, pues sí hay algo que se va moviendo, hay por lo menos conciencia de querer cambiar las cosas, de la importancia, del esfuerzo que hacen todos los clubes del barrio por tener botes, que intentaremos que estemos más apegados al barrio y el barrio con nosotros, que es un esfuerzo de todos, pero que sobre todo seamos conscientes del valor que tenemos y de lo que tenemos que hacer para que eso sea así y cada año el barrio de San Cristóbal tenga más lustre, que sus clubes estén más arriba y que seamos más competitivos. Y finalmente, viva la vela latina canaria. Gracias.